Hola, hoy les voy a compartir lo que es la puntualidad del servicio público en el Japón, en especial con el servicio de trenes. El servicio de trenes del Japón puede quizás presumir de tener los trenes más modernos y sobre todo puntuales. No encontrarás trenes en servicio descuidados, siempre lucen limpios y son seguros. Adelante, irashai. Ahora te compartiré resumidamente en 2 o 3 líneas la historia, cómo comienza la puntualidad en el servicio de los trenes. Cuentan que la tradición de la puntualidad viene desde muchos años atrás, desde antaño, cuando se aplicaba a los trenes especiales en los que viajaba la pareja imperial, ya que era para no causar molestias y apuros al emperador y emperatriz en sus compromisos. Es así que, tomando como ejemplo eso, las compañías ferroviarias comenzaron a competir, a perfeccionar la puntualidad en el tiempo. Normalmente los trenes no sufren retrasos, salvo en casos de catástrofes naturales, imprevistos o previstos, como por ejemplo cuando se anuncia tormentas, tifones. Se prevé el retraso o, en el peor de los casos, la suspensión del servicio. Se tiene datos que las compañías ferroviarias manejan las salidas, llegadas y transbordos en unidades de 15 segundos. El conductor de tren siempre está atento y tiene en mente la distancia a la próxima estación, ya que si se provee un retraso de 1 minuto, suenan las alarmas en la central y de ahí comienza la comunicación de la central y el conductor para intentar recuperar de alguna forma el tiempo. Todo esto está relacionado con el sentido del deber y la disciplina, que, dicho sea de paso, ya lo comenté en otro video cuando hablo de la disciplina japonesa. Es así que el sentido del deber está muy latente en el personal de la compañía ferroviaria, ya sea del personal de la central y el conductor del tren. La puntualidad es muy importante para esta sociedad. Es una forma de disciplina. Ni antes ni después. Es la hora exacta. Para describir quizás esta situación, podemos recordar que hace unos años atrás, el conductor de un tren de una compañía ferroviaria, Tsukuba Express, fue amonestado por haber partido 20 segundos antes de lo previsto. Posteriormente, otra empresa tuvo que salir a pedir disculpas porque un tren de su compañía había partido 30 segundos demasiado rápido. En Japón es habitual, es una costumbre, pedir disculpas de inmediato para no alterar el ambiente y que la vida pueda continuar sin contratiempos y sin problemas. Alguna vez un operador de la misma compañía ferroviaria, Tsukuba Express, expresó que las disculpas forman parte de nuestros estándares de funcionamiento y seguiremos actuando así en el futuro, porque nos debemos
a los usuarios. Existen algunos datos internacionales en lo que se refiere a la puntualidad de los trenes, desde los de alta velocidad hasta los regionales, donde ubican a Japón con 99% de puntualidad, seguido por Suiza con 96.8% y Holanda con 96.4%. Alguna vez leí por ahí alguna información que el promedio de retraso de los trenes en Japón era de 16 segundos. Sí, como lo escuchas, 16 segundos. Cuando tengas la oportunidad de venir al Japón, podrás disfrutar de muchas cosas: tranquilidad, amabilidad, limpieza, seguridad y también, por supuesto, la puntualidad en los servicios de transporte. Podrás experimentar un viaje confortable, así como si estuvieras en un avión cuando subas al tren bala, el Shinkansen. Espero que te haya gustado el video. Te pido que me colabores un like, un comentario, suscríbete y hasta la próxima.